Hay que imaginarse la escena, una unidad de cuidados intensivos. Ujú. No es como en las películas, ¿eh? Es un caos, pero un caos controlado. Sí. El sonido constante de los monitores, las alarmas, la presión de saber que cada segundo cuenta. Totalmente. Y justo ahí, en el centro de todo, está el shock séptico. Esa reacción, no sé, brutal del cuerpo a una infección. Es como si el propio sistema de defensa se descontrolara. Exacto. Empieza a atacar al propio cuerpo y los órganos empiezan a fallar uno tras otro. Uf. Y la clave para sobrevivir es una reanimación muy agresiva y sobre todo muy rápida. Pero la pregunta siempre ha sido, ¿cómo saben los médicos si lo que hacen, si los fluidos, los medicamentos, están funcionando de verdad, en tiempo real? Y ese es justo el dilema que está en el corazón del material que analizamos hoy. Es una batalla de, digamos, filosofías. Ajá, Por un lado, tenemos el estándar actual, el método principal, medir los niveles de lactato en la sangre. el lactato. Sí, es una molécula que se asocia con que a los tejidos no les llega suficiente oxígeno. Es lo que recomiendan las guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Que son la referencia mundial, básicamente. El faro que guía a los intensivistas en casi todo el mundo. Y por el otro lado, algo que parece, no sé, casi rudimentario. Una técnica increíblemente simple, medir el tiempo de llenado capilar. O sea, presionar la punta del dedo y ver cuánto tarda en volver a su color. Así de simple. Hoy vamos a hacerle un análisis a fondo al estudio que puso estos dos métodos cara a cara. El ensayo clínico Andromeda Shock. La misión es entender qué estrategia es mejor para salvar más vidas en esas primeras horas tan críticas. Entendido. Entonces, el lactato es el rey actual. Pero me pregunto, ¿cómo llegó a serlo? En un lugar como la UCI, donde cada segundo cuenta, depender de un análisis de laboratorio, pues suena un poco lento, ¿no? Es que la lógica detrás es muy potente y se basa en décadas de observación. Ajá. Los médicos notaron una correlación muy fuerte. A mayores niveles de lactato en sangre, lo que llamamos hiperlactatemia, Peor le va al paciente. mucho peor. El pronóstico se desploma, la mortalidad se dispara, así que la idea es bastante intuitiva, ¿viste? Sí, claro. Si el lactato alto es malo, pues guiemos el tratamiento para bajarlo. La teoría dice que al normalizar el lactato, estamos restaurando el flujo de sangre y el oxígeno a las células. Es como una ventana a lo que pasa a nivel celular, Una ventana, exacto. Y eso implica que puede haber ruido en la señal, ¿no? como mirar a través de un vidrio un poco sucio. A veces ves bien, pero otras... Es una analogía perfecta. Y esa es la principal debilidad del lactato. Primero, no siempre se eleva por falta de oxígeno. Ah, no. No. Un paciente en choque séptico tiene una descarga masiva de adrenalina, y esa simple respuesta al estrés puede elevar el lactato. O si el hígado no funciona bien, que es muy común, no puede eliminar el lactato y los niveles suben por esa razón, no porque los tejidos se estén asfixiando. O sea que podrías estar tratando un número en un papel que no refleja el problema real. Exactamente. Y hay más. Su normalización puede ser muy lenta, Incluso si el paciente mejora. incluso en pacientes que se están recuperando y que van a sobrevivir. Y esto puede llevar a los médicos a seguir con tratamientos muy agresivos. Más fluidos, más... Más y más fluidos cuando quizás ya no los necesitan o incluso les hacen daño. Y bueno, está el factor logístico, claro. Necesitas una máquina, un análisis de sangre, tiempo y recursos. que no están siempre disponibles con la misma facilidad en todos los hospitales. Y ahí es donde entra esta alternativa tan simple. El tiempo de llenado capilar, o TRC. Ajá. Se puede hacer en la cama del paciente, solo con un dedo y un cronómetro. Pero lo que me sorprendió del estudio es el rigor con el que lo midieron. No era simplemente apretar y contar. Para nada. Y esa estandarización fue clave, absolutamente clave, para que el estudio fuera válido. Claro, si no, cada uno lo haría a su manera. Y los resultados no servirían. El protocolo era súper específico. Es un gran ejemplo de cómo se puede aplicar rigor científico a una técnica clínica básica. Leí que usaban un portaobjetos de microscopio. Eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué tanto detalle? Sí, un portaobjetos de vidrio.
Lo aplicaban con presión firme en la punta del dedo índice derecho hasta que la piel se ponía blanca. ¿Y por qué el portaobjetos? Asegura que la presión sea uniforme sobre una superficie plana. No es lo mismo que usar un pulgar, que es curvo y blando. Entiendo. Mantenían esa presión por exactamente 10 segundos. Y luego, cronómetro en mano, a medir cuánto tardaba en volver el color. Un tiempo mayor a 3 segundos se consideraba anormal. ¡Wow! Ese nivel de rigor era para que la medición fuera consistente y reproducible en los 28 hospitales. Querían eliminar cualquier cosa subjetiva. Eso crea un contraste fascinante. La ventana bioquímica, indirecta, del lactato, contra esta señal directa visual de la piel. El escenario perfecto para un enfrentamiento. Que es justo lo que hizo el estudio Andromeda Shock. Exacto. Es que la lógica del TRC es mucho más directa. Un llenador rápido es una señal, visual en tiempo real, de que la microcirculación, esos vasitos sanguíneos diminutos, La última milla, digamos. la última milla de la entrega de oxígeno. Si la piel de los dedos está bien irrigada, es un buen indicio de que los órganos internos también lo están. La hipótesis era audaz entonces. Audaz y casi disruptiva. Se preguntaron, ¿y si esta rújula clínica, tan simple, al lado del paciente, fuera no solo igual de buena, sino quizás mejor que el marcador de laboratorio? Hablemos del estudio. Hay que decir que no fue un ensayo pequeño, Fue un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, en 28 hospitales de 5 países de América Latina. Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay. Y eso es importante, porque muchos de los grandes estudios que definen las guías vienen de Europa o Norteamérica. Que un estudio de este calibre, publicado en una de las revistas más importantes del mundo, venga de Latinoamérica, le da una perspectiva global muy potente. Totalmente. Fue un esfuerzo de colaboración inmenso. Involucraron a 424 pacientes adultos con shock séptico recién diagnosticado. ¿Y el diseño? Elegante en su simpleza. Se dividieron al azar en 2 grupos. La intervención clave ocurría en las primeras 8 horas, el periodo más crítico. Ajá. El primer grupo, 212 pacientes, fue el de perfusión periférica. El objetivo de los médicos era normalizar el tiempo de llenado capilar, o sea, bajarlo a 3 segundos o menos, ¿Y lo medían seguido? cada 30 minutos, muy de cerca. Ok. ¿Y el otro grupo? El segundo grupo, también 212 pacientes, fue el grupo lactato. Ahí, el objetivo era el estándar actual, normalizar el lactato, o al menos lograr que bajara un 20% cada 2 horas. Entonces, para que quede claro, ¿la caja de herramientas de los médicos era la misma para todos? ¿Fluidos, vasopresores, inotrópicos? Todo igual. La única diferencia era la brújula que usaban para decidir qué hacer y cuándo. ¿Miraban el color del dedo o miraban un número del laboratorio? Precisamente, esa era la única variable. El protocolo de tratamiento era idéntico y escalonado. Se evaluaba si el paciente necesitaba más fluidos, se administraban. Si la perfusión no mejoraba, se usaba norepinefrina. Todo igual. Lo único que cambiaba era el objetivo que disparaba esas decisiones. Bueno, vamos al momento de la verdad. Los resultados. El éxito o fracaso del estudio se definía por un único resultado principal: la mortalidad a los 28 días. El más importante de todos. Y los números crudos, a primera vista, son impactantes. En el grupo del tiempo de llenado capilar, murieron 74 de 212 pacientes. Eso es un 34.9%. Ujú. En el grupo del lactato, murieron 92 de 212, un 43.4%. Una diferencia absoluta de mortalidad del 8.5%. Mi primera reacción es: caso cerrado. Es una victoria aplastante para el método más simple, más barato, más accesible. Casi un 9% menos de gente murió. Eso es una enormidad en cuidados intensivos. ¿Y aquí? Aquí es donde la estadística nos da una lección de humildad, y, para muchos, resulta muy contraintuitivo. A ver, A pesar de esa diferencia tan llamativa, el resultado técnicamente no alcanzó lo que se llama significancia estadística. El famoso valor P fue de 0.06. un momento, frena ahí, porque esto es crucial. ¿Cómo puede ser que una diferencia de casi el 9% en supervivencia no sea significativa? Suena a que el lenguaje estadístico está desconectado de la realidad. Es una reacción muy comprensible.
En investigación, por convención, se pone un umbral de certeza muy alto, del 95%. Queremos estar muy seguros de que lo que vemos no es por azar. El famoso P menor a 0.05. Ese mismo. Si el valor P es menor a ese umbral, podemos afirmar con alta confianza que la diferencia se debe a la intervención. En este caso, el valor fue de 0.06. O sea, se quedó en la puerta. Increíblemente cerca, pero una pizca por encima. Por lo tanto, desde una perspectiva estadística purista, rigurosa, no podemos descartar por completo que esa diferencia del 8,5% se deba a la casualidad. Lo que significa que la conclusión oficial del estudio, la frase que queda para la historia, es que una estrategia basada en el TRC No redujo la mortalidad. comparada con la del lactato. Me cuesta mucho reconciliar eso con los números. Exacto. Formalmente, el estudio tiene un resultado primario negativo. Pero eso nos lleva a la pregunta clave. ¿Significa que el estudio fue un fracaso? ¿Volvemos a medir lactato y ya está? Y la respuesta es un rotundo no. Si nos quedamos solo con ese titular, nos perdemos la verdadera historia, la que se esconde en los resultados secundarios. Aquí es donde se pone bueno. Mucho. Aquí se ve el verdadero impacto. Primero, la disfunción orgánica. Los órganos. Midieron cómo estaban funcionando los órganos de los pacientes a las 72 horas, con una escala que se llama SOFA. A mayor puntuación, peor están los órganos. Entiendo. Pues bien, el grupo guiado por el llenado capilar tuvo una disfunción orgánica significativamente menor. Sus órganos estaban más sanos a los 3 días. Y esta diferencia sí fue estadísticamente significativa. Menos falla orgánica. Eso ya de por sí es un resultado enorme. Significa una recuperación más rápida, menos secuelas. Enorme. Segundo punto, la cantidad de fluidos. 408 mililitros. Esa fue la diferencia. Esa fue la diferencia promedio de líquidos que recibieron los del grupo de TRC en las primeras 8 horas. Recibieron 408 mililitros menos. 408 mililitros no suena a tanto. Es un poco más que una lata de refresco. ¿Por qué es tan importante? Porque en terapia intensiva hemos aprendido una dura lección. El agua es vida, pero el exceso de agua puede matar. Ajá. Cuando administramos fluidos de más, ese líquido se filtra a los tejidos, inunda los órganos, causa edema en los pulmones, hincha el hígado. Y todo funciona peor. Exacto. Una reanimación más prudente, que da justo lo necesario, es clave. Y parece que guiarse por el TRC, una señal que se normaliza mucho más rápido, llevó a los médicos a cerrar el grifo antes. Eso me hace pensar. ¿Todos los pacientes reaccionaron igual? Me imagino que alguien que llega gravísimo no es igual que alguien en una etapa un poco más temprana. ¿El estudio vio eso? Qué buena pregunta. Y sí, lo hicieron. Era un análisis que ya tenían planeado, lo que le da mucha validez. ¿Y qué encontraron? Separaron a los pacientes que estaban menos graves al inicio, con un SOFA menor a 10. Y en ese subgrupo, la historia cambia por completo. A ver. La estrategia del tiempo de llenado capilar sí tuvo una mortalidad a 28 días significativamente menor que la del lactato. Para este grupo, que es una porción importante de los pacientes, el método simple no solo no fue inferior, fue claramente superior. Entonces, tenemos una situación paradójica. Un estudio con un resultado principal técnicamente negativo por un pelito, pero con resultados secundarios que apuntan a beneficios clínicos enormes. Menos daño a los órganos, un uso más inteligente de fluidos y hasta menor mortalidad en un grupo grande de pacientes. Exacto. ¿Cómo resumimos esto para la práctica? La síntesis es que aunque el Andrómeda Shock no cumplió su objetivo primario según las reglas más estrictas, en realidad es un estudio histórico, cambia por completo la conversación. ¿En qué sentido? Lo primero que demuestra, y esto es indiscutible, es que una herramienta clínica simple, gratis y universal como el TRC es, como mínimo, no inferior a un estándar de oro que es más complejo, más caro y no siempre accesible. Solo con eso ya es una gran noticia. Solo con eso se justifica su uso en cualquier lugar del mundo. Es como demostrar que un mapa de papel, en las manos correctas, puede ser tan bueno como un GPS caro. Y a veces hasta mejor porque no se queda sin batería. Y te obliga a mirar el terreno que tienes delante. Es una analogía perfecta. Además, el estudio sugiere con mucha fuerza que el TRC captura beneficios que el lactato no ve, como prevenir la falla orgánica y una gestión de fluidos más segura. Y le da una herramienta al médico al pie de la cama. Eso es fundamental. Le permite ajustar la terapia minuto a minuto, basándose en una respuesta fisiológica directa del paciente.
no en un número de laboratorio que puede llegar tarde y estar influenciado por muchas cosas. Es increíble. Un estudio que formalmente falla, pero que en la práctica ofrece una de las piezas de evidencia más prometedores de los últimos años. Podría cambiar el manejo de pacientes en todo el mundo, pero sobre todo empodera a los médicos en hospitales con menos recursos. Donde medir el lactato cada 2 horas es un lujo, claro. Para cerrar, creo que la idea central que nos deja este análisis es la elegancia de la simplicidad. En un campo como la medicina intensiva, que a menudo está deslumbrada por la alta tecnología, esto es un cable a tierra. El Andromeda Shock es un recordatorio potente del valor de la observación clínica, de volver a lo básico, de tocar al paciente y confiar en las señales que su cuerpo nos da. Totalmente. Y me gustaría dejar una reflexión final, una pregunta que este estudio plantea para toda la medicina moderna. Dale. En la era del Big Data, de los algoritmos de inteligencia artificial, de monitores que nos dan cientos de datos por minuto, ¿estamos perdiendo la habilidad de interpretar las señales más directas del cuerpo humano? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Este ensayo sugiere que, a veces, la información más valiosa para salvar una vida no está en una pantalla compleja ni en un costoso análisis. A veces está, literalmente, en la punta de los dedos.